Le he llamado al título del mensaje el día de hoy, no te afanes por tu vida. Vivimos en un mundo que va deprisa, hay cambios continuos que demandan del hombre del siglo XXI su inserción en ellos, al mismo ritmo de cómo van apareciendo. El hombre actual tiene que vivir al día en todo, porque lo que es novedoso ahora, mañana será obsoleto. Esto hace que tenga que vivir corriendo y actualizándose para no quedarse atrás de las exigencias modernas. Y en esa carrera diaria, donde tiene que competir por el estudio y el sustento, resulta que el hombre se va envolviendo en una vida de afanes y preocupaciones. El continuo deseo por querer tener más, y entre paréntesis lo recalco, en espera de satisfacer sus necesidades, lo va llevando a un estado tal que ya no tiene tiempo para él ni para otros. En su caso, su esposa o sus hijos añoran los tiempos de las salidas juntos o la vida de diversión familiar, donde los niños disfrutaban del padre juguetón y amigable. Los amigos de otrora ya no son parte de su agenda, porque la misma ha quedado llena de nuevos compromisos. El resultado es muy obvio. Ahora hay un hombre que llega tarde a casa y se va muy temprano de ella. Cuando llega en la noche está muy cansado y cuando se levanta anda muy deprisa. Y así, en ese afán desmesurado, sin darse cuenta, comienza a transitar el camino de la ansiedad hasta convertirlo en un ser hipocondriaco. Todos sabemos que los afanes no nos llevan a ninguna parte. Cualesquiera que sean el éxito y las riquezas que buscamos, son vacíos si no hay equilibrio ni están alineados a la voluntad de Dios y por tanto bendecidos por Él. Quizás este puede ser un buen tiempo para ti y para mí, para reflexionar, para aflojar el paso y retirarnos un poco y quizás divertirnos más en compañía de la familia. El hombre más sabio y rico de este mundo fue Salomón. Nadie le superó en ninguna de estas dos cosas que tanto hoy en día se desean. En su búsqueda por encontrarle sentido a la vida, le brindó a ella todo tipo de placeres. Pero al final descubrió que la vida era vanidad de vanidades. Todo es vanidad, dice él. Fue él mismo quien llegó a preguntarse, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? De allí que recomendó, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, dice Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, verso 3 y capítulo 2, verso 24. Lo contrario a los afanes es una vida apacible, tranquila y serena. El placer más grande no consiste tanto en llenar el vientre y complacer las emociones. Cuando es todo trabajo y nada o poco esparcimiento emocional y espiritual, el gozo desaparece.
Se ha dicho que la paz del espíritu es el mejor bien que debe buscarse. Jesús de Nazaret, en su recomendación para vivir una vida satisfecha, nos dice: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiero destacar 4 aspectos de este pasaje que nos acaba de compartir la lectura nuestro hermano Eduardo Ayala, que está en Mateo 6, versículos 25 al 34. En primer lugar, la censura del Señor respecto a la búsqueda de satisfactores. Como segundo punto, la crítica que el Señor hace de la escasa fe, hablando de los creyentes. En tercer lugar, el aliento del Señor que da a los creyentes para confiar en Dios. Y finalmente, como cuarto punto, la recomendación del Señor respecto a la prioridad que debe tener el creyente. Primer punto, la censura del Señor respecto de la búsqueda de satisfactores. Dice el verso 25 de este capítulo 6 de Mateo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí la palabra que da el sentido principal de este versículo es la palabra afanéis. Y esta palabra es la palabra griega merimnao, que significa estar ansioso por algo, tener un cuidado que perturba, perseguir algo con ansiosa inquietud. Lo que Jesús, por tanto, censura es la ansiosa inquietud que tienen los hombres para buscar los satisfactores básicos de su vida, y no solo los satisfactores básicos de su vida, sino cosas que redundan a veces o son incluso superfluas. La búsqueda del sustento diario resulta, por tanto, un precepto establecido por Dios. Jesús nos invita a no sentir ansiedad ni preocupación acosante por las cosas necesarias, como el alimento, primeramente, y el vestido, como diciéndonos: no os afanéis con ansiosa inquietud por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Por tanto, siendo Jesús el dueño, el legislador, el salvador y el esposo de nuestras almas como iglesia, con ello nos da a conocer que Él es el que tiene todo el control bajo el poder de su diestra. Por tanto nos dice: no os afanéis. Dicho en un sentido también, yo lo tengo todo bajo control. De manera que cuando no ponemos la confianza en Dios para su provisión, que Él así lo promete, y nos afanamos y entramos en esa angustiosa persecución de los bienes de este mundo, estamos dudando, y entonces el origen tiene una falta de fe en la confianza de Dios. Hay un punto dentro de este pasaje donde el Señor también reclama la poca fe, llamando o calificando a aquellos creyentes que no ponen su fe plena en Él, llamándoles hombres de poca fe. Por otro lado, pensar y ocuparse en las cosas necesarias, como lo comenté hace un momento, para la vida, trabajar para obtener el sustento, es algo no solo legítimo, sino un precepto divino, y esto lo vemos desde el Génesis.
en la caída de Adán y de Eva. Una vez que cometieron pecado Adán y Eva y cayeron de la gracia y se apartaron de la comunión con su Dios, Dios le ordenó a Adán lo siguiente. Le dijo: con el sudor de tu rostro comerás el pan. De manera que es lícito al hombre buscar los satisfactores de su vida en un trabajo responsable, honrado, como Dios lo manda. Lo que él censura, muy por el contrario, vuelvo a insistir, es esa ansiosa inquietud que hoy permea en la mayoría de los hombres. No se diga de los que no conocen al Señor, pero aún también entre los creyentes. La palabra de Dios nos da testimonio que los gentiles buscan afanosamente, es decir, con esta ansiosa inquietud, estos bienes, sobre todo los satisfactores básicos, comida y el vestido. Tal ansiedad tiene como origen la falta de fe, por tanto, y Dios ha prometido proveer a sus hijos todo lo necesario para su vida, no de lo superfluo, de modo que podemos expresar como David en ese Salmo 23, que por coincidencia hoy lo compartimos al inicio como ofrenda de inicio. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Debiéramos creerlo. Y si yo les preguntara ahorita, ¿lo creemos? Me van a decir, sí, amén, aleluya. Pero en los hechos y en la realidad, ¿realmente lo creemos? Cuando se pone a prueba nuestra fe, creo que no. Y para esto entonces hace falta esa maduración en la fe. El Señor no nos ha prometido banquetes en cuanto al sustento de nuestro alimento diario, el comer y el beber, pero sí el alimento y la bebida de cada día. Estar ansioso acerca de ello equivale, pues, a dudar de la fidelidad de Dios, a sus promesas, a su bondad y sabiduría para suplicar de Él las necesidades para sus hijos. Las razones y argumentos con que Jesús fundamenta la censura de ese afán o esa ansiosa inquietud muestra o nos demuestra cuánto interés tiene Él en esta materia para su provisión divina. Jesús respalda su mandato con las más poderosas razones. Para librarnos de todo pensamiento de angustia en este asunto, Cristo nos sugiere los más consoladores pensamientos, para que llenemos de ellos nuestra mente y nuestro corazón. Si nuestra pura razón no es suficiente, nuestra fe viva y verdadera sí lo es. Y nos dice así: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Verso 25. Y podemos contestar sí, en sintonía con lo que él está destacando. Sí, claro que lo son. Se trata de algo evidente para todos. La vida es más importante que el sustento. La comida y el vestido están destinados para la vida. Y la vida, por tanto, resulta un fin noble y excelente que los medios, más excelente y noble, que los medios para mantenerla. El manjar más exquisito y el más suntuoso vestido proceden de la tierra, mientras que la vida procede de Dios, de su aliento divino. Así lo relata la palabra de Dios en Génesis 2:7. Esto nos debe servir de estímulo para esperar de Dios el alimento y el vestido necesarios y así desprendernos de toda ansiedad acerca de los mismos, porque Él lo promete y lo cumple. Si Dios nos ha dado la vida y el cuerpo, ¿no podrá acaso o no querrá darnos provisión para mantenerlos y protegerlos? Dicho de otra manera, Dios no puede negarse
a sí mismo. Si nos dio la vida, nos dará los medios para mantenerla en este mundo terrenal, que depende de los bienes materiales para ser sustentada. Básicamente, la comida, la bebida y el vestido. Si Dios nos ha dado la vida y el cuerpo, por tanto, entonces, Él proveerá los medios para sustentarla. Si nosotros, como creyentes, mediante ese renacer que Dios obró en nuestras vidas por nuestra confianza en Cristo, nos ocupamos, como debiéramos hacerlo cada día de nuestras vidas, de lo que son las cosas del alma y de la vida eterna, que valen mucho más que el cuerpo y la vida temporal, podemos dejar en las manos de Dios el cuidado de proveernos de alimento y vestido, que son de menor importancia en esta escala de jerarquías. El que nos guarda de los males a que estamos expuestos en este mundo y en esta vida, nos proveerá por tanto también de los bienes que necesitamos. Dice él en el verso 26, mirad las aves del cielo. Aquí tenemos un argumento sacado de la provisión de Dios para con sus criaturas inferiores. ¿A qué bajo estado ha debido caer el hombre para que se le envíe a la escuela de las aves del cielo y aprenda de ellas? Miremos a las aves y aprendamos de ellas cómo dependen de Dios para su sustento, como lo relata el verso 26 de este pasaje que estamos analizando. Observemos la providencia de Dios con respecto a ellas. Hay muchas clases de aves, algunas muy numerosas viviendo en grandes parvadas, otras quizás solitarias y muy voraces, etcétera, etcétera. Pero todas ellas hallan el alimento conveniente para su especie, sin preocupación, sin extenuante búsqueda, sin poner por delante la presión como lo hace el hombre. Posteriormente nos pone un ejemplo respecto a los lirios del campo en el verso 28. Nos dice así el Señor: consideren los lirios del campo. No hilan ni trabajan, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, y Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Queridos hermanos, quien haya tenido la oportunidad de observar algún lirio o alguna especie de lirios, es una planta hermosa, pero al mismo tiempo frágil y efímera. Todo lo que el Señor usa en su bendita palabra no lo usa por coincidencia o al azar, es porque quiere darnos enseñanzas muy profundas. Consideremos pues los lirios del campo y aprendamos a confiar en Dios acerca del vestido. Esto es también parte de nuestra ansiedad. ¿Qué hemos de vestir? Esta pregunta es recurrente, quizás con tanta frecuencia como la del sustento diario. Nos dice el Señor que no nos contentemos con mirar los lirios, aunque habrá quien lo haga para admirar su belleza, sino más bien reflexionemos sobre ellos. Hay aspectos interesantes que podemos aprender de los mismos. Los lirios son muy frágiles, es algo que podemos aprender de ellos. Son la hierba del campo que hoy es, como dice la palabra de Dios, y mañana se seca y se echa en el horno. En los tiempos del Señor Jesucristo, los lirios, junto con otra hierba del campo, una vez que se secaba, era usada como medio para encender los hornos para fabricar el pan. Por eso podemos entender las palabras del Señor cuando dice: son la hierba del campo que hoy es y mañana se seca y es echada en el horno. Así el hombre, como los lirios, tú y yo, somos frágiles,
Somos cortados como la flor, como la hierba. En este sentido, un mensaje paralelo respecto a este punto lo obtenemos también en Job, cuando él comenta lo siguiente: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. También en este sentido encontramos un concepto vertido en el Salmo 103, versos 15 y 16, donde se dice de la siguiente manera, hablando de lo efímero de la vida del hombre: el hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Este pasaje el Señor lo usa para compartir con sus discípulos y en un sentido a todos los creyentes, para hacernos reflexionar acerca de lo rápido que se va la vida, acerca de lo efímero que se ve la vida, para que no estemos gastándola en frivolidades, sino que hagamos realmente un uso sabio, un uso efectivo, lo cual puede ser solo posible en su dirección divina, hacer cosas para trascender a vida eterna, lo cual sin duda sí nos llevaremos cuando dejemos esta tierra. Tu nombre desaparecerá de la puerta del despacho, de la nómina de la empresa, del padrón del ayuntamiento, hasta tu recuerdo mismo irá difuminándose paulatinamente de la memoria de los vivientes. ¿Para qué afanarse pues por lo que hemos de vestir? ¿Para qué afanarnos por lo que nos pondremos mañana? Pues quién sabe si mañana lo que nos pondrán, y enfatizo esto, lo que nos pondrán, no lo que nos pondremos, pudiera ser una mortaja. Consideremos cuán libres de ansiedad están los lirios en contraposición al afán del hombre. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo lo dice, no se fatigan como los humanos para poder comprar vestidos, ni hilan para hacerse el vestido. Desde luego, esto no quiere decir que no hayamos de trabajar o desempeñar con esmero y sentido de responsabilidad nuestro oficio o nuestra profesión en esta vida. En cuanto a los vestidos lujosos, pues, nos enseña a no preocuparnos en modo alguno en adquirirlos, a no envanecernos llevándolos, a no codiciarlos, porque después de todo, los lirios nos han de rebasar en esto con mucha ventaja. Si no podemos vestirnos tan elegantemente como ellos, ¿por qué nos hemos de empeñar en realizar esta búsqueda frenética y tratar de rivalizar con ellos? Por otra parte, su belleza es tan pasajera como la nuestra. Y viene a mi mente lo que pasa muchas veces en colegios particulares, donde quienes no llevan ropa de marca entre los compañeritos, ¿saben qué? No entran al club, no les hablan. Y no solo ropa, muchas otras cosas que deben tener a la última moda. Deben estar actualizados con todos los adelantos tecnológicos, ropa de marca, y quienes van a colegios particulares aquí podrán asentir y comprobar que no estoy diciendo la mentira. Ahí están lo que el mundo trata de permearnos. Las sutilezas, lo que nos vende el mundo, y a veces lamentablemente aún como creyentes caemos en eso, porque nos arrastra la mayoría. Pero Dios promete que si tenemos firmemente la verdad y estamos fortalecidos espiritualmente día en día, pararemos esto y daremos testimonio con convicción para decir que eso no es lo fundamental.
que eso más bien es superfluo, porque no importa la calidad del vestido, importa solamente que nos abriguemos. Pero el mundo sutilmente nos invita a ser como la mayoría, que no conoce a Dios. Segundo punto en esta tarde, la crítica del Señor a la escasa fe. Dice el pasaje de Mateo 6 en el verso 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Es un calificativo realmente censurado, con lo cual censura el Señor. No está hablando del hombre común, está dirigiéndose a sus discípulos y en un sentido a todos nosotros como creyentes. ¿Saben una cosa, hermanos? La escasa fe en Dios o la falta de la misma lleva al hombre a buscar con ansia desmedida los satisfactores materiales para su vida. Y esto le lleva a lo siguiente. En primer lugar, le quita el sueño. En segundo lugar, a cometer excesos. Y en tercer lugar, a vivir una vida frívola y sin trascendencia delante de Dios. Le quita el sueño. El hombre actual, y no me dejarán mentir muchos de ustedes, yo también lo padezco lamentablemente, el hombre actual se afana trabajando sin reposo, sale en la oscuridad de la madrugada y regresa de noche a casa. ¿Qué dice en este sentido la palabra de Dios? Eclesiastés capítulo 2, verso 1, donde dice la palabra de Dios lo siguiente: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol, debajo del cielo. Esto del sol, debajo del sol es en la tierra, lo que es efímero, lo que es frívolo, lo que no trasciende, lo que se quedará aquí. Y sin embargo, el hombre permite que los afanes le quiten el sueño y la tranquilidad. En segundo lugar, le lleva a cometer excesos. La abundancia de recursos, cuando el hombre los logra, propicia la tentación en él de cometer excesos que son enemistad contra Dios. Dice en este sentido la palabra de Dios allí en Lucas 21, verso 34: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga sobre vosotros aquel día. Te puede llegar la hora y te agarre desprevenido o me agarre, querido hermano. Tomemos muy en cuenta esta advertencia que el mismo Señor hace en Lucas capítulo 21, verso 34. Y tercero de estos puntos donde caen los que tienen escasa fe o la falta de la misma: vivir sin trascendencia para con Dios. La sola búsqueda de lo frívolo y material, las riquezas, entre comillas, de este mundo, llevan al hombre a tener una vida sin fruto, conforme a la voluntad de Dios. Dice en este sentido la palabra de Dios en Mateo 13, 22, palabras del mismo Señor Jesucristo: el que es sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tercer punto: el aliento del Señor para confiar en Dios. Dice el pasaje que estamos analizando en su verso 32:
de la siguiente manera: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Recordemos que uno de los atributos divinos de nuestro Creador es la omnisciencia. Él no se distrae, ni se descuida, ni te abandona. Algo te quiere mostrar cuando no llega a ti lo que esperas o lo que deseas, conforme a tu entender y bajo tu limitada perspectiva humana. Dios tiene algún propósito. Y en esto podemos encontrar la veracidad de su promesa. Quiero compartir con ustedes solo dos testimonios en el Antiguo Testamento acerca de la provisión divina. El primero tiene que ver con respecto a Israel en el desierto. Deuteronomio 2, del 6 al 7. No lo busquen, para abreviar y para obviar lo traigo anotado. Dice la palabra de Dios a los israelitas que caminaban en el desierto: compraréis de ellos por dinero, es decir, de los pueblos circundantes donde ellos iban pasando. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Deuteronomio 2, versos 6 y 7. Testimonio de la fidelidad de Dios para aquellos que esperan en Él. Otro testimonio: el profeta Elías en tiempo de sequía y hambre. Dice en este sentido el primer libro de Reyes, capítulo 17, versos del 4 a 7, lo siguiente. Se dirige el Señor a Elías: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo cada día. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Podemos entender el prodigio de Dios? Lo sobrenatural de esto. Cuervos mismos llevando carne y pan al profeta. Dios lo promete y lo cumple. Un testimonio acerca de la provisión divina en el Nuevo Testamento. Todos hemos escuchado la multiplicación de los panes en aquella alimentación de los más de 5,000 gentes que seguían al Señor, y esto sin contar mujeres y niños. Dice la palabra de Dios en este sentido en Mateo 14, versos 15 al 21: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traedlos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mateo 14, 15 al 21.
Dios promete y Dios cumple. He oído un pasaje paralelo a este también y es uno de mis favoritos. Lo dice en Salmos. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Lo creemos? Bienaventurados somos si lo creemos. Cuarto y último punto. La recomendación del Señor respecto a la prioridad del creyente. Dice en el verso 33 así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y cómo podemos aterrizar de una manera práctica en lo espiritual esta recomendación del Señor que hace a sus discípulos y en un sentido a todos nosotros como creyentes? Bueno, se me ocurren 6 aspectos, ya aterrizándolo de manera práctica. ¿Qué es buscar primeramente el reino de Dios? Yo pienso, y ustedes estarán de acuerdo, iniciar cada nuevo día con gratitud y alabanza al Señor y decirle: Señor, hoy no quiero fallarte, hoy quiero hacer tu voluntad y me alineo a tu santa voluntad y encomiendo a ti mi vida y la de mis hijos. Segundo punto, no dejar pasar la oportunidad cada día de leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es agua pura que santifica, limpia de pecado, redarguye para estar a cuentas con el Señor y nos permite renovar nuestra mente espiritual como hijos de Dios, como miembros de la Iglesia de Cristo. No dejemos pasar un solo día la oportunidad de leer la palabra de Dios. Y esto en un sentido es también buscar el reino de Dios y su justicia. Un tercer punto, aterrizado en acciones espirituales prácticas, considero que es la oración diaria. Oración diaria en lo personal y grupal en tu familia. A veces los afanes que estamos analizando en esta meditación nos distraen y por salir demasiado temprano y llegar demasiado tarde no dejamos tiempo para la palabra de Dios. Y una grande bendición que a veces dejamos ir es compartirla con la familia antes de salir de casa, y quizás una acción de gracias, un versículo, una reflexión sencilla, pero que vaya nutriendo nuestro espíritu, que vaya renovando nuestra mente, que nos vaya fortaleciendo en la voluntad divina para alinearnos a su voluntad y llevar ese fruto espiritual que solamente se obtiene cuando se busca verdaderamente, prioritariamente, el reino de Dios y su justicia. Oración diaria, personal y grupal en familia, en la congregación, llegado el momento de estar en ella, y en todo lugar, por necesidades personales y en intercesión por los demás. Cuarto punto, servir a Dios. No es una opción, no es nada más para unos el servir, aunque no todos se ofrecen al Señor para servirle y el Señor no exige. Bienaventurado el que sirve y ministra en la iglesia, y no solo en la iglesia, al prójimo. Allí en el trabajo también podemos ser instrumentos de Dios para servir a nuestro prójimo. El servicio es algo que el Señor demanda y Él puso el gran testimonio y el gran ejemplo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la justificación principal de la existencia del creyente en esta vida: servir a los demás, por amor a su Dios, por amor a su Señor. Pero a veces estamos alejados de ello y no aprovechamos las oportunidades que nos presenta la vida en nuestras actividades cotidianas para servir a Dios, ministrando a la familia, a los hermanos en la congregación y a nuestro prójimo en general. Allí en las actividades, en las funciones que realizamos en el devenir diario de nuestras vidas. Quinto punto, otra manera de buscar el reino de Dios y su justicia es no dejar de congregarnos para ministrar y recibir alimento espiritual y crecer y madurar espiritualmente como creyentes. Es la manera en que vamos a crecer.
Primeramente, alimentarnos de la palabra de Dios, motivar nuestro corazón a la obediencia a Él, a crecer y madurar espiritualmente, poniéndolo por obra, y también a servir a los hermanos. Es lo que se pretende en toda congregación, estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el amor encierra todo, amor a Dios y amor a nuestro prójimo como a nosotros mismos, comenzando por nuestros hermanos en la fe. No dejemos, por tanto, de congregarnos para ministrar y recibir alimento espiritual. Y de esta manera ir madurando como creyentes. Y sexto y último punto que pretendo aterrizar de manera práctica como significado de buscar el reino de Dios y su justicia. Cumplir responsablemente delante de Dios nuestras tareas espirituales, familiares, laborales, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Cumplir con responsabilidad, con buen testimonio, para que el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, sea exaltado. Amén. Y para concluir, no nos afanemos pues por aquello que no tenemos y no es imprescindible, o por aquello suntuoso a lo que no hemos podido llegar. Hagamos lo que está en nuestro alcance, realizando lo que podemos y debemos hacer. Confiemos a Dios aquello que sale de nuestra capacidad y de nuestro control. Tengamos una fe viva y de certeza acerca del cuidado y de la provisión divinas. Dios es fiel a sus promesas. No nos desgastemos en la búsqueda de lo estéril, lo frívolo, lo efímero o superficial que el mundo nos ofrece, sino más bien pidamos a Dios sabiduría para valorar con el justo juicio y valor que Dios da a cada cosa. Busquemos atesorar para la eternidad. Lo material, sin duda, se quedará aquí. Aunque el futuro se presente desalentador, no pongamos la mira en el hombre ni en las circunstancias, sino en Dios, que tiene el destino del mundo y del universo entero bajo el poder de su santa voluntad y de su diestra. Busquemos siempre, en primer lugar, el reino de Dios y su justicia, y el Señor promete en consecuencia añadir las cosas que necesitamos para nuestra vida. Amén. Y aquí termino con este mensaje. Les invito a orar.